Buen día, les damos la bienvenida una vez más a su programa Defensoría en Acción. Recuerde que es un programa que transmitimos a través de YSUS Radio Universitaria y también lo publicamos en formato podcast en nuestro canal en YouTube. Y hablando del canal, le invitamos a suscribirse, activar las notificaciones para estar al pendiente de nuestro contenido. En esta oportunidad les acompaña un servidor, Kevin Alfaro, coordinador del área de promoción y difusión de la Defensoría Universitaria. Y es para mí un honor poder estar presente en esta entrevista porque contamos con un invitado muy importante. Se trata del señor decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, doctor Hugo Dagoberto Pineda Argueta, con quien vamos a estar conversando sobre un tema bastante interesante, que es sobre los derechos de los ciudadanos según la Ley de Procedimientos Administrativos, que acá en adelante le vamos a mencionar como LPA. Bienvenido, doctor Pineda, a este espacio. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Y antes de entrar de lleno, ¿verdad?, con el tema, con todas las preguntas, le vamos a ceder el espacio para que pueda saludar a nuestra audiencia. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Kevin. Buenos días o buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que nos escuchen o vean. Para mí es un placer saludar a la comunidad universitaria de la Universidad de El Salvador, especialmente a la comunidad de nuestra Facultad, Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Es un privilegio estar acá y va a ser un gusto conversar sobre tan importante tema. Excelente, muchísimas gracias. ¿Qué le parece si para iniciar con este tema, coméntenos a qué se refiere o a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de derechos de los ciudadanos, según la Ley de Procedimientos Administrativos ante la Administración Pública, a quienes aplica, quiénes son los entes obligados? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, ese es un tema relevante. Me encanta el concepto que usted usa al preguntar sobre derechos de los ciudadanos, porque normalmente el lenguaje previo a la Ley de Procedimientos Administrativos era administrados. Incluso algunas disposiciones de la ley todavía habla de la administración y los administrados. Muy bien. Pero me encanta la transición ahora a ciudadanos, porque ya está dando el estatus de persona jurídica o de persona natural que se relaciona con la administración pública. Sí. Atendiendo a su pregunta, pues esta Ley de Procedimientos Administrativos primero se aplica a toda la administración pública, y este es un concepto bastante amplio, pero trataremos de sistematizar. Son todas las instituciones gubernamentales, ya sean del Estado, municipales o instituciones oficiales autónomas, que realizan o prestan actividades administrativas o realizan una función pública. En cuanto al concepto de ciudadanos, este es un concepto relevante porque no es un concepto pensado en el marco del derecho electoral, es decir, vinculado a los procesos electorales como tal o derechos políticos, sino que en la Ley de Procedimientos Administrativos el concepto ciudadano abarca a toda persona, ya sea natural o sea persona jurídica, sea persona nacional o sea persona extranjera. Okay. El concepto abarca a aquellas personas que se relacionan directa o indirectamente con ella y le da un catálogo de derechos. Esto es relevante, es novedoso para la ley, y es importante que la ciudadanía las conozca para que en el caso de ser necesario pues haga valer sus derechos. Sí, me imagino, doctor, que en todas las actuaciones de toda la administración pública, imagino que deben de regirse sobre ciertos elementos rectores. Podremos denominarlos como principios. ¿Cuáles serían los principios en los cuales debe regirse la administración pública según la LPA? Claro. Bueno, efectivamente hay principios que rigen el ordenamiento jurídico en general. Y en el caso de la Ley de Procedimientos Administrativos hay una serie de principios que son básicos para el funcionamiento de la administración, y me encantan algunos que están previstos en el artículo 3 de la ley. En lo particular me gusta mucho el principio de antiformalismo. Me gusta mucho el principio de la buena fe y el de economía. Por supuesto que hay muchos más, el principio de legalidad, el de proporcionalidad y otros. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque estos son principios muy específicos de aplicación al funcionamiento de la administración pública, sin perjuicio a que tiene que aplicar los principios generales del derecho.
Claro. Estos son muy particulares. Me encanta el principio antiformalismo, por ejemplo, porque el principio le ordena a la administración, ya sea el Estado, al gobierno, a la universidad, que sin perjuicio a que el ciudadano no cumpla a cabalidad los requisitos de forma para vincularse o relacionarse con ella, pues eso no debe de ser la razón o el motivo para que la administración desatienda el ejercicio del derecho que el ciudadano está pretendiendo hacer valer. Es decir, le dice, mire, más que el formalismo, busque la verdad material, que es otro de los principios. Sí. Más que el formalismo, obre de buena fe. Y esto es fantástico porque las administraciones públicas están en una relación de mucha ventaja frente al ciudadano. Claro. Sobre todo frente al ciudadano común. Claro. Porque hay ciudadanos que sí están como muy empoderados frente a la administración, sobre todo si pensamos que el concepto abarca a las personas jurídicas. Y hay agentes económicos que tienen mucha influencia frente a la administración, hay que decirlo. Claro. Pero el ciudadano promedio, que somos la enorme mayoría, estamos en una enorme desventaja. Y entonces le dice la ley, mire, usted obre de buena fe. Sí, son básicos estos me llama la principios. atención el de antiformalismo porque Claro. llevándolo a los entornos universitarios quiere decir que, por ejemplo, imaginémonos que yo fuera un estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, Sí. de Ciencias Jurídicas, y yo le dirijo a usted una nota y supóngase que solamente la nota va dirigida al doctor Hugo Pineda. Y Sí. solo por el hecho de que yo no coloqué su nombre completo, ¿verdad? O su cargo, me la rechazan. No estaría consecuente, ¿verdad? Sí, no, en aplicación de este principio no puede hacerse. Incluso la misma ley tiene expresiones de este principio a lo largo de ella y le dice, mire, administración, si el ciudadano le manda a usted una solicitud o una petición ejerciendo derecho o reclamando un interés y no es usted el que lo ha de resolver, pero usted sabe quién es, debe de remitírselo al que es. Eso es importante. Debe de remitírselo al que es. Imagínese en el caso que usted plantea, si me lo presentan a mí en mi calidad de decano, pero el competente es el Consejo Superior Universitario. Entonces es mi obligación remitirlo al Consejo para que sea el Consejo quien resuelva. Y al revés, y viceversa. Si se lo remite al Consejo Superior y el competente es una junta directiva, el Consejo lo remite. Y de hecho lo hacemos en sesiones del Consejo cuando advertimos estas imprecisiones del ciudadano que obviamente no conocen la complejidad de la estructura del gobierno universitario. Claro. O sea, quiere decir que, por ejemplo, el funcionario o el organismo no puede decir, bueno, pero esta petición no es mi competencia, yo no le voy a responder al ciudadano. Sí, no lo puede decir. Ya la ley le dice, y en aplicación al otro principio de legalidad, en donde el funcionario está obligado a hacer solo lo que la ley le manda, y a privarse obviamente de lo que le está prohibido hacer, el concepto ley en la ley de procedimientos administrativos va más allá del concepto ley en el Código Civil, que es la ley que se dicta en el seno de la Asamblea Legislativa siguiendo el proceso de formación de la ley. Para la ley de procedimientos administrativos, el principio de legalidad se extiende desde la Constitución, la ley, los reglamentos, los instructivos o lineamientos u otro tipo de normas que dictan las administraciones públicas. Me llamó la atención uno de los principios que usted comentaba, que es el de economía. Y no sé si va ligado al hecho de que a veces sucede esta situación. Acá dentro de la universidad tenemos diferentes medios tecnológicos. Usted tiene su cuenta de correo institucional. Claro. Claro. Entonces viene el estudiante y le remite una solicitud de forma digital a su correo electrónico. Entonces, supóngase que en algún momento, digamos, hagamos el supuesto, se puede dar, ¿verdad?, de que alguna secretaria, en este caso su asistente o su secretaria, le dijese al estudiante que llega a preguntar sobre esa solicitud, mire, ¿y usted cómo le interpuso? Es que yo se lo mandé al correo electrónico.
No le va a decir la secretaria, usted tuvo que haber traído en físico esa nota, Sí. porque si no, no le va a resolver. ¿Va ligado ese el aspecto de economía? Sí, claro, los principios están interrelacionados, es bien difícil separar el uno del otro, Ajá. porque por ejemplo, usted hace una reflexión correcta cuando dice, bueno, mire, principio de economía, un ciudadano, un estudiante nuestro que Claro. en el marco de la vacación, digamos, o entre un fin de semana y la semana académica, nos manda un correo electrónico haciéndonos una petición, pues al ciudadano le resulta menos oneroso hacerlo por esa vía. También a la misma administración le resulta, digamos, más económico. Claro. No hay en este momento una plena obligatoriedad de que el ciudadano deba de hacerlo solo por medios virtuales. Ajá. Porque este es de pronto un derecho que no quiero decirlo, pero la ley todavía dice, cuando reconoce el derecho a relacionarse tecnológicamente con la administración, Ajá. le dice la ley con los medios tecnológicos que la administración ponga a su disposición. Sí. Es decir, que si nosotros tenemos correo electrónico puesto a disposición del estudiante, Correcto. ese es un medio de comunicación. Muy y bien. de hecho en nuestra facultad así funciona. Digamos, al momento de armar la agenda de la Junta Directiva, la señora secretaria nos muestra las comunicaciones que han ingresado vía electrónica y los que han ingresado en físico, y ambas las agendamos con la prioridad temporal que hayan entrado. Eso va de la mano con el mismo principio de antiformalidad, porque la forma ahora de mocionar o de presentar solicitudes ante la administración ha cambiado. Y es que además la ley misma dice que el ciudadano no está obligado a acudir personalmente a la administración. ¿Verdad? Puede incluso mandarlo con otro. Podría utilizar una persona distinta a él para hacer llegar una solicitud. O hacer sus consultas vía electrónica. O hacer sus consultas o vía teléfono, se me ocurre también, ¿verdad? Sí, en la medida que sea puesto a disposición por la administración ese canal oficial, porque eso es lo importante, que sea puesto a disposición por la administración, para que el ciudadano no caiga en inseguridad, es decir, no es cualquier teléfono, por ejemplo, no sería cualquier WhatsApp, sino que la institución dice, mire, quejas o reclamaciones estudiantiles a este WhatsApp. Sí. Ha sido puesto a disposición, cada cierto tiempo el responsable de administrar esa red debe de verificar las solicitudes y darles tratamiento. Eso sería economía, por ejemplo, eso sería antiformalismo, eso sería buena fe también. Sí. O sea, es una combinación de todos los principios que hemos hablado. Y eso es muy importante que la comunidad estudiantil lo conozca, porque uno como estudiante que lo fue de esta universidad, pues a veces no alcanza, ¿verdad? Digamos, a comprarlo todo, ¿verdad? Los recursos económicos son bien escasos. Sí. Y estar imprimiendo solicitudes, ¿verdad? Y todo eso, y pudiéndolo hacer, digamos, de manera electrónica, pues sale mejor hacerlo por esa vía, ¿verdad? Siempre y cuando la administración lo ponga a disposición. Sí, sí. Bueno, incluso nosotros en la facultad, en algunos procesos de contratación de personal, por ejemplo, le permitimos al postulante a que mocione y presente su currículum y atestados digitales. Qué bien. Y solo si es seleccionado, pues le pedimos que nos lo lleve en físico, porque ¿para qué le vamos a exigir que nos lo lleve impreso si después de todo ha incurrido en un gasto? Correcto. Y no lo vamos a seleccionar? Entonces, a nosotros nos presentan postulaciones en digital. Excelente. Y las avalamos. Excelente. Muy importante, ¿verdad? En el tema de los principios, para que en este caso, pues nuestra comunidad universitaria principalmente lo sepa. Nos vamos a meter de lleno ya con el tema en sí. Adelante. ¿Cuáles serían entonces los derechos, según la LPA, que tienen los ciudadanos ante la administración? Bueno, los derechos son muy variados. Sí. Va a depender, por ejemplo, de qué administración estamos hablando. Hay que decir que la LPA es de aplicación general para todas las administraciones, pero hay administraciones públicas que tienen, además de esta ley, otro catálogo de derechos. Muy bien. Por ejemplo, si hablamos de la administración tributaria, frente a la administración tributaria, además de estos derechos que franquea el artículo 16 de la LPA,
Sí. En el Código Tributario, el contribuyente, que ahí ya no es ciudadano cualquiera, sino que es un ciudadano contribuyente, Sí. tiene unos derechos muy particulares, muy específicos. De igual manera, si estamos hablando de un ciudadano a quien la administración pública le sigue un procedimiento disciplinario, además de estos derechos, Ajá. el régimen disciplinario de la institución le reconoce otros derechos. Es decir, este catálogo del que vamos a hablar en el artículo 16 es un catálogo genérico. Claro. Hay unos específicos según la situación muy particular en la que el ciudadano se enfrente. Pero, digamos, en Ley de Procedimientos Administrativos, uno de los macro derechos que están ahí es a la buena administración. Ujú. Le aparece también el derecho a relacionarse con la administración pública por los medios tecnológicos que se han puesto a disposición. Que es lo que hablábamos Que es anteriormente. lo que hablábamos Muy recientemente. bien. Tiene además el derecho a la garantía y confidencialidad en el manejo de sus datos. No que se ande divulgando. Eso es delicado, Sí. se puede hasta caer en delito. Tiene derecho a ser tratado con dignidad, con respeto y con diferencia. Ajá. Esto último es interesante porque uno dice con diferencia. Es que no todos los ciudadanos están en igualdad de condiciones frente a la administración. Ajá. Aquel, vamos a decir, con la diferencia que corresponda. Vayamos a nuestro campus universitario. Correcto. De los casi 60,000 estudiantes, pues la enorme cantidad no tienen problemas motrices, digamos. Correcto. Pero hay un pequeño grupo que sí los tiene. Entonces la administración debe de tratar esa diferencia Ajá. para permitirle el acceso al estudiante. Y que ya ejerza sea sus derechos, a las aulas, a recibir el servicio, o a las mismas oficinas. Deben de haber, digamos, ramplas, lo más común en lo que uno piensa. Para las personas con discapacidad. Para facilitar el acceso físico. Okay. Eso es tratar con diferencia. También es tratar con diferencia, digamos, a un menor. A un menor la administración lo debe de tratar con diferencia. Por eso es que, por ejemplo, usted va a una oficina y suelen solo permitir que entre una persona. Ajá. Cuando va un menor, permiten que vaya un adulto. Sí. Porque lo tratan diferente. Y de igual manera, si estamos hablando de una persona, no quiero decir de la tercera edad, porque no sé cuántas hay, pero digamos de una persona muy adulta. Claro, claro. De una persona muy adulta que ya necesita asistencia. A eso se refiere el trato ser diferenciado. Okay. Una mujer embarazada, se me ocurre a mí por también. Ejemplo, claro, sí. También, por ejemplo, ¿verdad? o un conductor con problemas de capacidad física, hay que reservarle ciertos espacios para que se parquee cerca de las oficinas hacia donde se dirige. A eso se refiere el trato respetuoso, digno y diferenciado. Ajá. Y luego hay por ahí otros derechos que, como dije, va a depender de qué condición se encuentre el ciudadano. Si está frente a la administración enfrentando eventualmente un proceso en su contra, un procedimiento en su contra, sí. Tiene, por ejemplo, el derecho a no autoincriminarse. Correcto. Tiene el derecho a aportar pruebas en su favor. Tiene derecho a designar a quien lo asista o a defenderse a sí mismo. Y de igual manera, en la misma Ley de Procedimientos Administrativos, los ciudadanos tienen derecho a presentar solicitudes, reclamaciones, quejas o recursos a la administración. Pueden presentar sugerencias que son, por cierto, valiosas. La administración debe de permitir que el ciudadano opine acerca de cómo está funcionando la administración, para que eventualmente y con cierta periodicidad se revisen esas sugerencias y se mejoren los servicios. De ahí, por ejemplo, los buzones de sugerencia que deberíamos de tener. Se debería tener en cada unidad, quizás, ¿verdad? Sí, o por lo menos en las unidades más importantes, de atención, más centrales, digamos, para ir avanzando, ¿verdad? Ajá. En esa obligación. Correcto. Sí. Doctor, y así como hay derechos, el ciudadano tiene obligaciones, responsabilidades, es decir, deberes. Sí, claro. Frente a la administración, el ciudadano tiene deberes. Por ejemplo, tiene deber de respetar a los servidores públicos, de tratar con respeto a los servidores públicos. O sea, no se vale que el ciudadano llegue y le grite y le diga es que de mis impuestos sale tu sueldo. Lo cual puede ser cierto
pero no le da derecho a que llegue a gritarle, ¿no? Ya nos ha sucedido. De hecho, a veces algunas secretarias nos comentan algunas de sus experiencias, de sus anécdotas. Y a veces me dicen, mire, fíjese que este estudiante a mí me vino a gritar de todo. Y es un trámite que tiene que resolverlo la Junta. Y yo no tengo nada que ver con la Junta. Claro, por ejemplo, uno de los deberes es efectivamente ese. Cumplir, digamos, la ley. Ese es un deber genérico. Ajá. La LPA no debería ni de decirlo, lo dice en el artículo 17, pero todas las personas estamos en la obligación de cumplir la ley. Claro. Si no la cumplimos, nos exponemos a que eventualmente se nos sancione por incumplimiento. Correcto. De tal forma que el primer deber del ciudadano es cumplir las leyes que rigen el funcionamiento de la administración. Uh-huh. Por ejemplo, hablando de la comunidad universitaria, nuestros estudiantes tienen el deber de cuidar los bienes con los que se les presta el mismo servicio que ellos reciben. Correcto. Es decir, tienen el deber de cuidado de los pupitres, de las pantallas, de los equipos técnicos, en fin. Ese es otro todos deber. Los recursos que todos los recursos. Es un deber que además es un deber pensado en él mismo, porque si él lo arruina, va a recibir un servicio desmejorado y de pronto va a afectar a la siguiente generación que ya no va a contar con ese recurso, porque aquí tener, por ejemplo, pantallas interactivas ha costado años. Sin embargo, en mi facultad... ¿Y que se arruine? Claro. Sin embargo, en mi facultad, en una ocasión, notamos que sobre el cristal de la pantalla habían puesto una pizarra física apoyándola en ella. Hemos notado, por ejemplo, que en los baños se escriben una cantidad de grafitos, de mensajes indecorosos. Claro. Que eso pues no es propio de un ciudadano respetuoso de la norma y mucho menos de un ciudadano estudiante universitario. Claro. Es decir, que tiene esos deberes. Pero es por demás interesante esto último, no quiero dejarlo de decir, Kevin. Sí. Porque la ley dice que aunque el ciudadano incumpla sus deberes, ajá, la administración no puede, con pretexto de eso, dejar de cumplir los derechos que éste tiene. Ah, eso es muy importante. Es decir, es importante porque aunque el ciudadano irrespete, la administración, por ejemplo, no le va a prohibir que entre el otro día que vaya a hacer el mismo trámite. Uh-huh. Esto no quiere decir, y para no confundirlo tengo que decir, esto no quiere decir que esa acción de irrespeto o esa acción de daño no tenga consecuencias. Okay. El funcionario sí está en la obligación, por ejemplo, de denunciar el daño del que haya causado el ciudadano, para que se siga el curso legal uh-huh. correspondiente y se le deduzca responsabilidad penal uh-huh. o administrativa. Pensemos en un estudiante que daña una pantalla. Ajá. Penalmente es un delito de daños. Claro. Pero mientras no lo procesemos penalmente y no le impida el juzgado, digamos, tipo medida cautelar, le tenemos que seguir atendiendo como estudiante. No se le puede decir, no, usted ya no se le va a recibir. Lo que sí podemos hacer es seguirle un proceso disciplinario claro. para expulsarlo. Claro. Pero mientras no acordemos la expulsión y no represente un riesgo para la comunidad universitaria, hay que seguirlo atendiendo. Uh-huh. A eso se refiere. A eso se refiere. Es decir, que no significa que el ciudadano tiene vía libre para incumplir sus deberes. Sí, porque cualquiera lo puede malinterpretar, ¿verdad? No significa vía libre. Sí, tiene consecuencias penales, administrativas, civiles, por ejemplo, pues tiene que pagar la pantalla, por decir. Claro. Pero después de un proceso, después de un juicio. Ah, ok. Sí. ¿Esos serían todos los deberes que tiene el ciudadano? Esos son los deberes porque la ley trata de generalizar. De igual manera le dice al ciudadano, mire, obre de buena fe para con la administración. Ok. No la engañe. Ok. No haga fraude en su proceso de enseñanza-aprendizaje si lo queremos traer a la universidad. O actúe maliciosamente, ¿verdad? No haga pasar un trabajo uh-huh. o una investigación de materia o de grado como suya. No obre de mala fe. Correcto. Le dice obre de buena fe. Correcto. Porque el ciudadano puede presentar, y de hecho su servidor, cuando estuvo de director de escuela,
viendo solicitudes de diferidos o de cambios de grupo, constancias laborales que las intenté constatar y algunas las comprobé que eran falsas. Se les dio bastante esa situación. Se me dio, tal vez no en una suma muy importante, pero sí se dieron. Pero el muestreo se me dio. Yo pude constatar y lo que hice fue llamar al estudiante y decirle, mire, esto es delito, esto no lo debe de hacer, se lo dejaremos pasar, pero su grupo no lo vamos a cambiar, porque usted ha presentado una constancia laboral falsa. He llamado al lugar, no lo conocen, la persona que ha firmado no existe, en fin, eso... Tratan de sorprender. Es que ese es un deber que le impone la ley al ciudadano. Le dice ciudadano, obre de buena fe. Y es importante que lo conozca la comunidad universitaria porque obviamente muchos trámites, como usted lo comentaba, hay que atestarlo, una prueba diferida, ¿verdad? Claro. Una inscripción extemporánea, se me ocurre a mí, ¿verdad? Sí, todo lo que lleve una causa justificada. Sí. Doctor, relacionando ya la LPA con las actuaciones de la universidad, fíjese que se han dado casos, por ejemplo, en los cuales, y se lo digo con propiedad, en el sentido de que estos casos llegan a la Defensoría de estudiantes, que nos dicen a nosotros, miren, fíjese que yo quiero un apoyo de ustedes, ¿verdad?, en la redacción de un recurso de apelación, claro, porque me han denegado un cambio de carrera. Sí. Y entonces nosotros como el personal jurídico vemos el acuerdo que ha tomado la junta directiva y vemos que solamente dice denegado. Se le deniega el cambio de carrera. Sí. Y hasta ahí nada más. Y entonces nosotros nos quedamos, bueno, ¿y cómo fundamentamos este recurso? Porque realmente no lleva ningún tipo de fundamento, ninguna base legal, ¿verdad? No hay una explicación. No lleva mayor explicación. ¿Es válido que la administración emita ese tipo de actuaciones de esa forma? Bueno, yo ¿Qué dice la LPA? Espero no meterme en problema con mis colegas, pero responderé su pregunta. ¿Qué dice la LPA al respecto? Correcto. No lo que digo yo. No, correcto. La Ley de Procedimientos Administrativos, a partir del artículo 21, sí, dice que los actos administrativos deben de motivarse. Muy bien. En el artículo 23 están los elementos del acto administrativo. Sí. Y la motivación es uno de ellos. Ok. La motivación, Kevin, no es más que la explicación de hecho y de derecho que llevan al funcionario, a la administración, a decidir en uno u en otro sentido el asunto. Ok. Ahora, la motivación podrá tener el nivel de complejidad o de profundidad según la naturaleza o complejidad de la petición. Claro. Es decir, lo que no se vale es solo decirle no. Lo que no se vale es solo decirle no al lugar. Ajá. Hay que decirle por qué. Hay que decirle eso es por importante qué. Que lo Hay conozca. que decirle, por ejemplo, mire, le decimos no porque usted lo presentó el 7º día para presentarlo y según la ley en el artículo tal tenía 5 días, por ejemplo. Entonces le estamos diciendo por razones de tiempo no al lugar. O no cumplió con tal requisito. O de igual manera, no cumplió. La ley dice que para que usted tenga derecho, digamos, al cambio de carrera, la cuarta matrícula, o a la cuarta matrícula, debe de hacer esto y usted no cumplió con X requisito. Pensemos que debe de tener un porcentaje para optar a cambio de carrera. Correcto. Y no tiene ese porcentaje ganado. Ajá. Entonces no basta decirle no al lugar, sino que hay que decirle, mire, la norma X dice que el porcentaje mínimo para optar a cambio de carrera es tal y de los atestados que usted presentó, el porcentaje anterior no se cumple. Eso lo habilita. La motivación, Kevin, tiene unas razones importantes. Le permite al ciudadano conocer las razones del por qué le dicen no. Correcto. Y asumir una posición responsable y decir, hombre, de verdad no lo cumplo. O valorar e impugnar. O, en todo caso, dice, no tienen razón. Ajá. y lo impugno. La motivación legitima, no legaliza, legitima la actuación de la administración. Porque cuando la administración explica por qué dice que no, le está diciendo, ciudadano, mire, es que no procede lo que usted pide. O sea, imagínese usted del porcentaje de gente que vino, de estudiantes que vinieron a postular el ingreso a esta universidad. Claro. Al ser la única universidad pública y aún con todo el nivel de postulaciones que han habido
en términos generales, porque hay menos estudiantes ahora que, por ejemplo, el año pasado. Correcto. Y esto es en el sector público y privado y en todos los niveles. Correcto. Pero siempre vinieron muchos más de los que podemos recibir. Pero dice, por ejemplo, las normas relativas al ingreso, miren, no se puede admitir a alguien que tenga menos de 30 puntos Sí. en su examen. Sí. Entonces, le han dicho, no, mire, usted no quedó porque llegó a 28 puntos. Su ingreso no es posible. Sí. Podría pasar el extremo, que todos los que aspiran cumplan los puntos, Ujú. pero hay otros requisitos, que por decir, la capacidad de la institución para atender. Dices que, mire, el cupo nuestro son 300 y tengo 450. Ujú. Mi capacidad instalada no me permite atender 450. Entonces tengo que dejar una cantidad fuera y hay que explicar por qué. Porque obviamente lo que nosotros hacemos es prestar un servicio público Ok, sí, correcto. que para el ciudadano es un derecho, Ujú. pero para nosotros es un servicio público, que por cierto es un derecho del ciudadano recibir un servicio público en las condiciones de regularidad y de calidad. Ujú. Entonces, Y se transforma en un deber para la administración se pública. transforma en un deber para la administración, claro, Ujú. sí. Correcto. Fíjese, doctor, que otro tema que le interesa bastante a la comunidad universitaria, principalmente al sector estudiantil, es el derecho de petición y respuesta. Ajá. ¿Cómo funciona el derecho de petición y respuesta según la LPA? Y lo más importante, lo relativo a los plazos. No es tan sencillo. En la ley de procedimientos administrativos no se fija un solo plazo para responder. Ajá. Incluso no es fácil distinguir cuando estamos en presencia de una mera petición y Sí. cuando estamos en presencia, por ejemplo, de una solicitud que requiera seguir a cabalidad el procedimiento administrativo que la LPA fija. Ajá. Porque la LPA fija un procedimiento bastante complejo. Claro. Incluso dicen no debe de exceder de 9 meses. Correcto. Pensado ese término, ese plazo para nosotros, ese plazo es muy largo. Demasiado. Ese plazo es muy largo, se acabó el ciclo y el chico está esperando que le autoricen inscripción extraordinaria. Un cambio de carrera, imagínese. Sí, se acaba el ciclo. Sin embargo, podríamos decir, estamos en el marco de la ley. Ujú. La LPA procura armonizar. Sin embargo, en cuanto a procedimientos se refiere, yo creo que no lo ha logrado, porque dejó vivas algunas leyes sectoriales que mantienen procedimientos diferenciados y se han dictado con posterioridad otras leyes que han venido un poco si no a retroceder el avance en materia de procedimientos administrativos, lo han venido a estancar. Pero, por ejemplo, el derecho de petición, le dice la LPA, administración, Ujú. respóndalo en 5 días. Ok. A menos que la petición, por ejemplo, requiera un análisis complejo y haya que hacer un dictamen. Y le da plazos para tramitar un dictamen. Le dice, mire, el dictamen no debe de exceder de 15 días. Y le va dando los términos. Ujú. Es fundamental. Yo creería que en el caso de la administración pública, concretamente de la Universidad de El Salvador, Sí. lo que nosotros tenemos que hacer es un trasplante de las normas de la LPA que más favorecen a los ciudadanos, es decir, a la comunidad universitaria, Correcto. y llenarlo con las disposiciones nuestras, es decir, hacer un procedimiento administrativo sui generis o especial Ujú. que intente ser más rápido, pero respetuoso de los derechos y de la garantía de la persona. Correcto. Porque la LPA permite que se haga eso. Es decir, una adaptación de la LPA a nuestro ordenamiento jurídico es válido. No puedo decir, mire, es que la LPA me dice a mí que el procedimiento dura 9 meses y usted presentó su solicitud de graduación Sí. hace 5. Pero me faltan 4. No, ¿verdad? En 5 meses ya debería de estar graduado. O sea, y de hecho Sí. nosotros somos muy rápidos en ese proceso. Sí. Porque en realidad el procedimiento
es tan sencillo, lo tenemos tan diagramado que no amerita ampararse en el plazo de 9 meses. Ujú. A menos que estuviésemos en presencia de un litigio en donde el ciudadano está batallando contra la administración o está reclamándole a un ciudadano y la administración la hace de juez administrativo. Entonces ahí es donde sí se deberán de aplicar esos plazos que son más complejos. Ujú. Pero en el marco de una mera petición, en donde el ciudadano le dice, mire administración, necesito un cambio de grupo. Claro. El cambio de grupo hay que resolvérselo en 5 días, porque si me tardo más, Sí. el ciclo ya avanzó, la materia ya avanzó, y cuando este chico se sume al grupo, ya quedó desfasado con actividades evaluadas o con el desempeño. Yo creo que habría que apelar siempre a ese derecho que tiene la ciudadanía de un trato oportuno y eficiente, ¿verdad? Va Exacto. ligado, ¿verdad? Va ligado, y esto es aplicación directa del principio de eficacia. Ajá. Es decir, es que la actuación de la administración debe de ser eficaz, alcanzar el objetivo para el cual la administración funciona. Ujú. Y aquí estamos funcionando para prestarle un servicio al estudiantado, y no vamos a dilatarle más allá de lo estrictamente necesario las solicitudes o peticiones que se hagan. Correcto. Fíjese, doctor, de que dentro de la LPA también hay un concepto que la comunidad universitaria no mucho domina, y es referido al silencio administrativo, porque la LPA nos habla en sentido positivo, en sentido negativo. ¿Cómo funciona esto del silencio administrativo? Porque a veces el estudiante, por ejemplo, llega de nosotros y nos dice, mire, yo considero de que ha pasado demasiado tiempo y no me resolvieron el cambio de carrera, así que yo lo doy por aprobado. Sobre todo cuando él está de alumno oyente y el profesor lo está examinando y le guarda las notas, digamos, ¿no? Cabal. Sí. ¿Cómo funciona el silencio? El silencio administrativo está regulado efectivamente en la LPA a partir del artículo 113, 114, y está regulado en las dos modalidades. Está regulado en sentido negativo y en sentido positivo. Uh-huh. Hay que decir que el silencio administrativo es respuesta al principio de seguridad jurídica, para que el ciudadano no esté en esa inseguridad de qué me dijo la administración o qué me va a decir. Lo que usted está planteando, pedí cambio de carrera y no me han resuelto después de 4 meses, Ajá. y el ciclo está por terminar y ya estoy ahí, eso le da inseguridad jurídica. Entonces, Uh-huh. como le decía a la pregunta anterior, la ley no es lo suficientemente clara para decirnos en qué plazo hay que responder. Fija 5 días para solicitudes, meras solicitudes. Sí. Y fija hasta 9 meses cuando se va a tramitar un procedimiento administrativo. Yo creo que si manejamos el concepto de solicitud, que es la gran mayoría de nosotros, un diferido, una revisión, un cambio de carrera, esas son meras solicitudes tan ordinarias y tan comunes para la universidad que deberíamos de tener un procedimiento expedito. Pero la LPA, para ir a su pregunta, dice, mire, hay silencio administrativo sí y solo sí cuando la ley así lo dice. Ah, ok. O sea, tendría que decir nuestro ordenamiento jurídico que, por ejemplo, transcurridos 40 días después de presentarle la solicitud al administrador académico y no me dijo, Uh-huh. hay silencio administrativo. Tiene que decirlo. Debe de decirlo, así dice la LPA en el 113. Ok. El silencio negativo sigue siendo la regla. Ahí hay una trampa porque en principio nos alegramos y creímos que el silencio administrativo iba a ser la regla positiva. Ajá. Pero no lo es negativo la regla siempre. El único caso en donde el silencio administrativo, es positivo, es cuando en materia de recurso presento el recurso y no me resuelven en tiempo. Entonces se entiende positiva la respuesta. Eso sí es interesante tenerlo en cuenta, porque ya digamos, si la Junta Directiva dictó un acuerdo y de eso se está recurriendo, Ajá, eso se me ocurría. eso es apelación. Ajá, Ya, lo ahí ve hay el apelación. consejo y el consejo Lo ve el no consejo. me Con el responde. consejo sí puede haber silencio administrativo positivo.
pero hay que tener mucho cuidado porque la misma ley en el artículo 113 le dice no aplica el silencio positivo cuando, por ejemplo, la reclamación esté basada en una norma constitucional. Por razones de materia, eso los abogados decimos es que eso es tema de jurisdicción constitucional, de amparo, habeas corpus, lo que sea. Sí. No aplica el silencio administrativo positivo cuando estemos hablando de dominio público, de la concesión a dominio público. Imagínese usted, ciudadano, quiere pedirle a la universidad un permiso para poner un chalet y nunca le responden. Ahí no puede entenderse positivo. Correcto. Sino que siempre es negativo. Correcto. Porque estamos hablando del dominio público. Los bienes de la universidad son de dominio público. Como que fuera la regla general en sentido negativo. Es que es en realidad la regla general. Ahí hay una trampa del legislador que emocionó creyendo que era positivo. Sí. Fíjese, doctor, que el tema pues está muy interesante, ¿verdad? Y todo, pero lastimosamente pues ya se nos ha agotado el tiempo. Claro. ¿Ya? No sin antes pues agradecerle nuevamente su presencia en esta entrevista y le vamos a conceder nuevamente la palabra para que se pueda despedir de nuestra comunidad universitaria y por qué no aprovechar a brindarle un mensaje a dicha comunidad para que hagan valer sus derechos como ciudadanos. Bueno, yo quiero decir que ha sido un privilegio compartir cabina con usted, hablar de este tema, dirigirnos a la comunidad universitaria. Es importante el trabajo que ustedes hacen de difusión de los derechos de los estudiantes principalmente, aunque es derechos de todos, de la comunidad universitaria en general. Jóvenes, conozcan sus derechos, háganlos valer, no se amedrenten, no se dejen amedrentar. Normalmente quien pretende amedrentarlos no tiene la razón, lo hace por temor, lo hace por miedo. Utilice la denuncia, acérquese a los avisos, a la denuncia, reclame, es un derecho. La universidad está para servirles y está organizada de manera tal que hay instituciones que les permiten hacer valer sus derechos, que les ayudan a viabilizar sus derechos. Recuerden, nadie está por encima de la ley y eso va para todos. Como dije, nadie. Haga valer sus derechos y sin duda será un profesional respetado y de éxito en la sociedad salvadoreña. Un privilegio y muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias y muy buen importante mensaje para nuestra comunidad universitaria. Y antes de despedir este programa, únicamente recordar a cada uno de ustedes acerca de nuestros medios digitales. Nos puede encontrar en Facebook y en YouTube como Defensoría Universitaria US. Le invitamos a que nos pueda seguir a través de esos medios. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta, también la puede dirigir a nuestro correo electrónico que es defensoría.universitaria@us.edu.sb. Puede visitar también nuestro sitio web, nos encuentra como www.defensoria.us.edu.sb. Les acompañó Kevin Alfaro, coordinador del área de promoción y difusión de la Defensoría Universitaria. Nos vemos en una siguiente edición de su programa Defensoría en Acción. Que tengan un feliz día.